Fernando Vergara Enríquez, quien expondrá sobre la experiencia de la tradición dialógica para una comprensión efectual hermenéutica de Gadamer. Ahí está. A ver. Ahí sí. Ahí está. ¿Ahí sí? Sí, adelante, Fernando. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Quiero dar las gracias a Rafael Cúnsulo por su generosidad, tesón y pasión por reunirnos en torno a la hermenéutica. Lo que presentaré hoy nace de una expectativa hermenéutica de considerar de que la comprensión surte efectos en la conciencia tradicionalmente dialogada en la historia y que esta experiencia la denominamos comprensión efectual, compuesta por la fusión horizóntica de perspectivas, el diálogo, y la fusión horizóntica de diálogos, la tradición. Esta comprensión efectual es la apropiación de sentido como los efectos de la comprensión en el sujeto, histórico en tanto que relacional. Es aquella experiencia ideológica de acción a partir de una tradición lingüística situada, transmitida, acumulada y actualizada en sus diversos modos que se recoge y se da el entendimiento de sí misma y sobre sí misma. Pues la historicidad radical de nuestra estancia concilia las interpretaciones singulares bajo la forma de universalidad. La impertinencia tiene como objetivo atisbar la lengua apropiada que narre las profecías racionales del progreso moderno. Esta presentación tiene dos partes, la hermenéutica como comprensión existencial y el diálogo como experiencia comprensiva de fusión de perspectivas. Revisemos la primera parte. La hermenéutica contemporánea hace de la comprensión el eje problemático de su interés como rasgo básico de la existencia humana, convirtiéndose en una impertinente y fructífera perspectiva filosófica cultural sobre el sentido y formas de pensar ante la hegemonía de una racionalidad ontotecno-globalizada que ha significado globalmente, pero con una contundencia para Latinoamérica, una resemantización de las categorías de pensamiento, de creencias y saberes, una revalorización de pautas ético-políticas de convivencia y normas morales, una resimbolización cosmovisional de la construcción de sentido, tanto individual como colectivo, una retirada desde lo sustancial hacia lo instrumental del habla y la lengua, una relectura de las tramas culturales tradicionales ante los nuevos órdenes discursivos emergentes y un urgente pronunciamiento por el rescate ecológico ante los sistemas construidos para la servidumbre y explotación humana y la sobreexplotación ambiental y animal. La necesaria impertinencia hermenéutica es su posición ante una imposición del espíritu tecnocientífico contemporáneo, más allá de los límites de la racionalidad instrumental, y situar a la comprensión de la experiencia de la existencia humana e interhumana como destino fundamental del humano. La hermenéutica como koiné contemporánea se alza como una alternativa no solo a la instrumentalización de la racionalidad, sino a la instrumentalización de las relaciones humanas. Es decir, no solo es una ontología o un injerto a la epistemología como pariente directo de la fenomenología de cuño husserliano e heideggeriano, sino que es una filosofía en sí misma, toda vez que su sentido y finalidad está en la comprensión del mundo, de la situación del sujeto inserto en él, de las relaciones interhumanas y de las posibilidades de establecer un diálogo que siempre supone un otro. Si habitamos la palabra, convivimos en el diálogo, pues comprender y comprenderse siempre ocurre en la totalidad de lo que es. Si para Heidegger la filosofía debió haber formulado la pregunta por el olvido del ser, Gadamer formula la pregunta de cómo ser en relación y para la comprensión. Su proyecto de ampliación del modelo occidental de racionalidad enunciativa técnico-instrumental busca promover una racionalidad lingüística que integre la potencia mitopoética de la palabra en un determinante y universal acontecer cuyo centro es el lenguaje como medio en el que se representa el mundo como y tal constituye su horizonte, indefinidamente desplazable pero jamás rebasable, en el que se forja la realidad y despliega las perspectivas para la realización de la comprensión.
Es un proyecto que además anida un carácter radicalmente ontológico de realidad y constitución fundamental de todo aquello en lo que puede volverse la comprensión. Y se funda en la conocida tesis de que el ser puede ser comprendido en lenguaje, en la que el lenguaje alcanza su verdadera existencia en el hecho de que él representa al mundo, y por ello hace posible todo tipo de interpretaciones donde el comprender lleva consigo la posibilidad de la interpretación, es decir, de la apropiación de lo comprendido. Tal apropiación solo es posible por medio de un lenguaje que articula significativamente la comprensibilidad del ser en el mundo, desde la conciencia de finitud, y modula la relación entre lingüisticidad y comprensibilidad del ser en relación. Aquella modulación es el diálogo, y aquel entender fruto del diálogo que nos tiene prendidos es la comprensión que devuelve la universalidad que de suya compone a la constitución óntica de lo comprendido en cuanto dispone lingüísticamente su sentido como interpretación del mundo, y se expresa en la tesis: toda comprensión comporta un sentido y todo sentido implica una comprensión. Veamos esto con un poco más de detalle. Gadamer y su neohermenéutica, ontología existencial como filosofía de la comprensión del sentido, encuentra la articulación de perspectivas y metodología filosófica hermenéutica, cuyo problema central es la concepción del lenguaje y de la razón como interpretación. Interpretación de ese lenguaje o ser del lenguaje, que es considerado una forma omniabarcante y universal, pues la hermenéutica gadameriana emprenderá una meditación fenomenológica sobre el enraizamiento esencial de la comprensión como aquella condición histórica y existencial del sujeto. Este giro o torsión a la habitual manera de entender la acción humana en su palabra y a la acostumbrada forma de recepción del flujo histórico, el sentido, apunta a una estructura universal ontológica, a la constitución fundamental de todo aquello en lo que puede volverse la comprensión. Por su parte, el giro ontológico realizado a los conceptos de comprensión e interpretación por Heidegger, ligada a la facticidad, es decir, estamos arrojados a un mundo que posee un orden y relaciones de funcionamiento que finalmente le otorga un sentido bajo la forma de nuestro acceso al mundo, cobra un acceso comprensivo e interpretativo. Pues la comprensión e interpretación dependerán de la proyección que hace la existencia de ese sentido sobre el mundo, como un horizonte de proyección y mediación articulador, hacia donde, desde el cual, algo resulta comprensible como algo. Esto impulsa el giro hermenéutico gadameriano en la filosofía, el que hace fecundo las intuiciones de su maestro respecto al proceso de comprensión, desarrollado por la ciencia del espíritu, ampliando el campo de comprensión a partir de la categoría dialógica, como un saber peculiar que se hace cargo de lo aún no dicho, considerándose todavía una suerte de fuente de significación por explorar y explotar, pues ambos definieron hermenéutica como la autocomprensión, la cual no sería otra cosa que la comprensión del todo ser en el mundo. Para Gadamer, entonces, la comprensión es la interpretación lingüística de los fenómenos que experimentamos en la vida, entendía esta como fuente de sentido, y descubre que la hermenéutica es una experiencia más amplia que la conciencia del sujeto, es decir, la experiencia de ser en el tiempo, de que el tiempo es el ser y como tal, es la manera en que la vida humana revela al ser que le comprende, pues somos seres de sentidos arrojados a un mundo en el que coparticipamos en su conformación y transformación. La conciencia así es conciencia en el aparecer del sentido. Este ser como tiempo, que es la comprensión, es la condición ontológica de la existencia humana, pues antes que la conciencia tenga contenido o autocomprendernos, ya estamos en la comprensión por situarnos al interior de la historia. Entonces, la propuesta ontohermenéutica gadameriana de la comprensión, entonces es a partir del elemento universal del lenguaje como realidad intermedia y acontecimiento adviniente de la totalidad ordenada de significaciones en el que están inmersos el ser y la comprensión. La hermenéutica, como coiné contemporánea, se alza, ¿verdad?, como una alternativa fundamental para poder entender esta situación inserta en el mundo.
Si para Gadamer, como dijimos, si para Gadamer habitamos la palabra, convivimos, ¿verdad? Insistimos en el diálogo. Pues comprender y comprenderse siempre ocurre, como hemos dicho, en la totalidad de lo que es, anunciando un todo de sentido, reclamando para sí la aparición del sentido mundo como acontecer hermenéutico, donde el comprender se define como un proceso de fusión de presuntos horizontes para sí mismos, en la que el pasado y presente son fundidos en la horizóntica metafórica del tiempo y eslabonados en y desde la alteridad mediada y apropiada históricamente. Aquí el problema hermenéutico de apropiación del sentido de la comprensión estriba en cómo se establece la conexión en el horizonte del presente y el horizonte del pasado para que pueda realizarse la comprensión. La historicidad enlaza al horizonte presente que se mueve con el sujeto, al horizonte pasado unido ahora por la tradición con el presente. Es necesario que uno y otro horizonte se mezclen o se fundan produciendo una tensión radical entre lo transmitido por la tradición y la situación existencial abierta por la pregunta. El sujeto piensa el sentido desde el tiempo y esa condición nos distingue y nos trae los acontecimientos pasados, los que junto a las proyecciones futuras reinterpretamos nuestro presente, siendo en y con el tiempo para la historia. Para Gadamer, la comprensión es una modalidad de efecto sobre aquello que se comprende y de quien comprende. Es decir, y aquí creemos que se constituye el rango ontológico de la hermenéutica filosófica gadameriana, que queda demostrado por su defensa del siguiente principio. La comprensión se desliza hacia el interior del objeto comprendido, modificándolo, o dicho de forma más atinada, ofreciéndole una nueva posibilidad de ser, con lo que se demuestra, de paso, cómo el ser humano no vive dentro de un mero orden de hechos, sino que su mundo es ante bien un orden finito y variable de significaciones, de configuraciones insertas en una serie de mediaciones. En el mundo, el mundo humano es un orden finito de interpretaciones y insertos en mediaciones infinitas de significaciones. Las realidades cobijadas dentro del mundo del humano son realidades interpretadas y son interpretaciones vividas. Y la interpretación es nuestro destino como criaturas finitas e imperfectas, arrojados a un universo simbólico que requiere de nuestras mediaciones lingüísticas para realizarse. Por lo tanto, siendo la historicidad inherente al ser, y puesto que la búsqueda de la comprensión del ser se da exclusivamente a través del lenguaje, pues allí es donde se realizan las interpretaciones, la labor de la hermenéutica se fragua en la relación entre historicidad y comprensión. La comprensión de los acontecimientos históricos para Gadamer no se alza siguiendo ciegamente el modelo científico-técnico, ni coincidiendo dogmáticamente con los criterios de la lógica administrativo-burocrática de la vida social contemporánea. Pues no se trata de un modo de conocimiento, sino un modo de ser. El modo de este ser que existe al comprender, como asimismo la implicación que hace la historia de nuestra conciencia como conciencia histórica efectual. El concepto de historia efectual o teoría de la conciencia expuesta a los efectos de la historia clarifica la consideración hermenéutica de la cultura sobre la base de una particular manera de advertir cómo la historicidad se apropia a los individuos hasta condicionar su proceso de comprensión. La conciencia como determinación es un producto histórico, pues la comprensión pertenece al ser de aquello que se comprende. La comprensión está en el ser mismo de la cosa. Por ello, el verdadero sujeto de la comprensión es la tradición, como transmisión histórica de sentido dotada de estructura lingüística, y su acción determina un horizonte temático de contenidos y significaciones en el que nos movemos y existimos. Somos en la tradición. Aquí lenguaje y tradición articulan la experiencia humana de comprensión presentada bajo la forma de un diálogo, una fusión horizontica de sentido a partir de la conciencia de la finitud. Es así que se hace visible el núcleo de la hermenéutica filosófica gadameriana, la comprensión experiencial de un sujeto bajo determinaciones histórico-dialógicas que originan posibilidades de sentido lingüísticamente expresadas entre el pensamiento con la vida actual. Se trata de un núcleo que revela la acción coimplicadora del comprender y comprenderse, ya que comprender implica siempre una parte de autocomprensión en el orden que siempre hay una posibilidad de que el propio yo se juega en la comprensión autorrealizándose en la historia.
Por lo tanto, el problema hermenéutico de apropiación del sentido de la comprensión, en tanto apertura, participación y liberación del control, en tanto experiencia y no conocimiento, en tanto dialéctica y no metodología, estribaría entonces, ¿verdad?, en una pregunta de cómo se realiza la comprensión, cuáles son los horizontes, ¿verdad?, de presente y pasado que puede haber la historicidad. Como hemos dicho, la historicidad enlaza los horizontes, en los cuales se une al sujeto con la tradición. Y aquí surge una recuperación del asombro original de la filosofía como recuperación de nuestro sitio en el mundo y relación con él. La hermenéutica nos posibilita recuperar nuestra identidad como sujetos racionales y relacionales. En este contexto, la cuestión es si dicha comprensión puede colindar y abordar los derroteros específicos para expresar singularmente el efecto de historizar la experiencia de la modernidad con su narrativa de progreso, que habría articulado la universalidad del individuo y de la razón con la pluralidad de las conveniencias y sus procesos teleológicos impulsados en la historia. Lo respondemos desde la comprensión efectual, que revela un modelo dialógico que tiene como eje la recepción de un mundo que viene a permanecer delante de nosotros y en nosotros mediados por el lenguaje, donde el lenguaje es captación, ampliación, iluminación y clarividencia, que hace la autocomprensión un encuentro hospitalario con el legado histórico. Por lo tanto, creemos que la comprensión como experiencia hermenéutica devuelve a la universalidad, como hemos dicho que es suyo, le compone a la constitución óntica de lo comprendido. Donde aquí la lingüisticidad de nuestra experiencia del mundo precede a todo cuanto puede ser reconocido e interpretado como tal. Por lo tanto, vemos que el logos opera, la racionalidad opera, en una estructuración interna del ser en cuanto lenguaje y la referencia sobre el mundo. Encontramos que acá el lenguaje es la medida de todos los mundos humanos, que posibilita el empalme o conexión entre la comprensión obtenida desde la tradición y la experiencia vital como seres humanos, como hemos dicho, racionales, relacionales. Lo que dona la posibilidad no solo de comprender nuestro mundo, sino que de transformarlo, cuestionarlo, criticarlo y reorientarlo como gestores de interpretación y herederos de sentido. Sabemos que el comprender es un proceso de fusión de presuntos horizontes para sí mismos y de fusión de posibles horizontes para otros, pasado y presente fundidos en tradición horizontica o eslabonados en un horizonte tradicional en y desde la alteridad históricamente mediada. Esta fusión, posibilitada por el lenguaje y situada en el tiempo, revela el acontecimiento significante de la convergencia del sentido, desde un diálogo histórico transmitido por la tradición. El diálogo es la epifanía lingüística como totalidad de significatividad del sentido. Gadamer reconoce que no hay comprensión de entrada y que la incomprensión es parte de toda relación. Por ello nos dirá que la hermenéutica siempre se propuso como tarea establecer un acuerdo alterado o inexistente. Por lo tanto, la comprensión no es un acto inherente a las relaciones humanas. Al contrario, habitualmente está imbuido en malos entendidos. Su apuesta es por una comprensión con acento en la cosa, en el objeto de lo conversado, de lo que se trata en la conversación, el asunto del que se habla. Dirá, comprender significa primariamente entenderse en la cosa y solo secundariamente destacar y comprender la opinión del otro como tal. Esto nos abre la segunda parte de la exposición, que el diálogo como experiencia comprensiva de fusión de perspectivas. Atendiendo a lo anterior,
con respecto a la instalación de comprensión efectual, entenderemos la apropiación del sentido de la comprensión o los efectos de la comprensión del sujeto histórico en tanto que relacional, a saber, aquella experiencia dialógica de fusión horizontal a partir de una tradición lingüística situada, transmitida, acumulada y reactualizada en sus diversos modos que se recoge y se da en entendimiento. Aquí, la comprensión efectual como estructura sentido entraña el primado del diálogo. Salir de sí mismo, pensar con el otro y volver sobre sí mismo como otro, nos dirá Gadamer. Ya que cuando se conversa se comprende y se interpreta a la vez. Siendo así, concebimos el diálogo como hemos dicho, una epifanía lingüística de sentido, que nos instala en un nuevo etos, en un cierto etos de autocomprensión, de entendimiento, como efecto de la comprensión. La puesta de acuerdo con el otro sobre algo a través del lenguaje como medio universal de la tradición resulta ser la concreción de la comprensión como aprehensión del mundo, ya que toda interpretación es guiada por una comprensión y toda comprensión está orientada para una interpretación, estando ambas situadas en un horizonte en función de las interpretaciones comprensoras y en función de perspectivas dialogantes. Ahora bien, como proceso dialéctico de fusión de perspectiva, el diálogo anida la supremacía hermenéutica de la pregunta, como modo de íntima necesidad por superar la limitación de nuestros respectivos horizontes cerrados por las funciones de la razón instrumental, con sus expectativas totalizadoras del saber, explicar y controlar. Resulta fundamental a toda pregunta que tenga el sentido de una disposición, pues con la pregunta lo preguntado es colocado bajo una determinada perspectiva hacia el encuentro con la respuesta, situación de acogida entre un sujeto que escucha y un objeto que se manifiesta a partir de lo dicho. Asimismo, el diálogo es tanto una actividad como un ejercicio que dona sentido a la existencia humana situada, es decir, nos tiene tomados en nuestra historicidad y por ello nos incorpora a una comunidad dialogante que se nutre en equivalencia entre la palabra, la búsqueda colectiva finita, por un sentido universal infinito. Que surja una pregunta supone siempre introducir una ruptura en el ser de lo preguntado, lo que produce una apertura que está a la base de la estructura de la experiencia hermenéutica, que recibe la latencia de una respuesta que implica a su vez que aquel que pregunta sea alcanzado e interpelado por la misma corriente de la tradición. El diálogo funde los horizontes del lenguaje en una estructura comprensora del mundo, ya que quien escucha al otro escucha siempre a alguien que tiene su propio horizonte. Y esto significa respetar, atender y cuidar al otro, y darnos mutuamente nuevos oídos, para desarrollar la posibilidad de transmitir al otro lo que uno piensa de verdad y obtener de él la respuesta, la réplica de su modo de pensar, acogiendo lo que el otro efectivamente quiere decir y de buscar y encontrar el suelo común más allá de su respuesta con el intercambio vivo de ideas. La palabra se hace historia y se hace presente en la historia, es decir, acontece diciendo y acontece oyendo al otro justamente desde la situación y desde la condición ontológica del ser humano como ser lingüístico, que expresa nuestra condición de ser en el diálogo, mezclados entre los discursos que se deja aparecer la fuerza de la historia, abriendo y cerrando la interpretación en un siglo infinito de nuevas interpretaciones. En otras palabras, primero el diálogo no solo permite la relación, el reconocimiento y la interacción racional de nuestras ideas, sino que nos permite construir y reconstruir nuestro esqueleto conceptual heredado por la tradición, como además compartir nuestras propias perplejidades que generan nuestra existencia compartida a partir de esta construcción racional y relacional. Segundo, el diálogo no tiene solamente un rol de interpretación de la realidad, sino que también participa hermenéuticamente en nuestro conocimiento e interacción con ella, y sobre lo implicados en esa experiencia. Y tercero, el diálogo no solo permite hacer públicos nuestros estados mentales,
emocionales, etcétera, sino que también tiene un rol en la constitución y experiencia fenoménica de ellos. Dicho esto, el quehacer histórico del pensamiento se aloja en la conciencia ideológicamente fundada, pues es cierto que si un día se acaba el preguntar, se habría acabado también el pensamiento. El conocer y el conocerse son experiencias históricas que constituyen una forma de efecto que se sabe a sí misma como efectual, debido a que la eficacia de la historia se va fraguando silenciosamente por debajo de la comprensión y se refiere al hecho de que cada interpretación de la historia queda fijado como suceso que forma o hace época en la existencia histórica, y por ello no puede ser olvidado, pero que a su vez rebasa la comprensión del sujeto proyectando la influencia en el futuro y permaneciendo en sus efectos o interpretaciones que provocan el tiempo a partir del acopio dialógico que constituye el acervo lingüístico de la tradición y por ello, como hemos dicho, es tradición. Por lo tanto, el diálogo o experiencia comprensiva, fusión de perspectiva, es en donde se presenta la primacía hermenéutica de la pregunta como experiencia íntima necesidad por superar, ¿verdad?, por nuestros propios horizontes cerrados. Por lo tanto, el modelo dialógico manifiesta la apertura dada la alteridad, una alteridad rebasada por el diálogo como experiencia de apropiación comprensiva y como horizonte de sentido bajo el régimen de expresión de su potencial crítico reflexivo como aplicación de una racionalidad dialógico-experiencial. Entonces, y para finalizar, el núcleo de la hermenéutica filosófica gadamerana se encuentra en la experiencia, más aún en una experiencia como aquella comprensión experiencial de un sujeto bajo determinaciones históricas que funda posibilidades de sentido lingüísticamente expresadas. El significado que se otorga a esta forma de experiencia se entiende como un acontecer de mediación recíproca del pensamiento con la vida y no como dominio del sujeto sobre del sujeto sobre el objeto, sino como una coimplicación entre sujeto y objeto posibilitada por la fusión del comprender y del comprenderse. En fin, la experiencia de la tradición dialógica, lo que hemos denominado comprensión efectual, relata el objeto mismo de la hermenéutica al expresar sus efectos como anticipos de sentido, en tanto que memoria y consignación de la tradición, instaurándola en perspectiva remedial respecto a la objetividad de la distancia histórica y la pertenencia a una tradición. Justamente es el lugar más propio de la hermenéutica, donde en definitiva dialogar infinitamente sobre todo con aquellos participantes implicados en un desafío de comprender la experiencia, como decía Gadamer, más descorazonadora que la humanidad ha hecho en este siglo, ver que la razón misma es vulnerable. El diálogo comprensivo entre seres humanos quiere recuperar la historia comprensiva para un sujeto que ha descuidado la contemplación, asumiendo innecesariamente la explicación y se ha perdido en la dominación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.